hermanos, Dios les bendiga de manera especial esta mañana de martes. Luego de 2 semanas que no pudimos estar con ustedes, ¿verdad? Estamos esta mañana para adorar y glorificar el nombre del Señor, ya con nuestras tazas de café listas. Esta mañana con una gran visita que está con nosotros, a un compañero que lo hemos aprendido a amar a través del tiempo. Hemos visto diferentes facetas de él y hoy vamos a descubrir una nueva. Así que lo hemos conocido como compañero, pastor, lo hemos conocido como un gran papá, lo hemos conocido como ese papá que está en las gradas gritando a sus hijos, acompañándolo, pero también en diferentes cosas, ¿verdad? De esta vida ministerial. Así que esta mañana nos gozamos que Kevin León esté con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿no? Gracias por tenerme y gracias por la oportunidad, ¿verdad? De permitirme compartir con la gente ese depósito de semilla que siempre ha Dios en el corazón de uno. A mí me encanta hablar de la palabra del Señor. Yo creo que eso es cuando tienes una experiencia espectacular con Dios, te sale como natural. O sea, no tienes que forzar que la palabra salga, sino que es natural, porque el impacto de Dios en la vida de uno. Y este espacio para mí es bien especial. Te agradezco la invitación y que me tengas aquí. Así que por eso es que este espacio no hay un rundown para ello, porque este espacio de un café con Dios nace de lo profundo del corazón. Así que esta mañana vamos a estar, como siempre hacemos, en Génesis. Vamos a estar leyendo Génesis 1, los versículos 26 al 27. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que estamos desde aquí, desde la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en la Brecha, en Guaynabo, en medio de la sequía que arropa nuestro país, porque nosotros también estamos en medio de esa sequía sin agua. Así que usted, mire, disfrute, ríase, y en el nombre del Señor oramos para que la pieza que tiene que llegar al acueducto llegue y se pueda arreglar ya esta cuestión y pueda llover donde tiene que llover en el nombre del Señor. Saludamos por ahí a Nilsa Dávila, saludamos a Mitalia Cardona, a Marinilsa Castro, a Chevy, qué bueno que están conectados con nosotros. Saludamos a Nixta Cantel, saludamos a Romero, que está por ahí también. Qué bueno que están conectados con nosotros esta mañana y a los que se van a seguir conectando. Kevin es, como les dije ahorita, nosotros conocimos a Kevin hace varios años y hemos hecho algunas cosas juntos, ¿verdad? Kevin lo conocimos en un momento bien difícil de nuestro país, en donde los terremotos de este país llegaron y Kevin era el pastor recurso de nuestra iglesia en Guayanilla. Así que Kevin estuvo trabajando allí y nos dio unas lecciones de vida bien valiosas, donde el templo se convirtió en el albergue, en el castillo fuerte, como dice el cántico, en ese cuidado y en esa protección para esa gente de Guayanilla. Y cuando nosotros fuimos allá a Guayanilla para llevar la ayuda, una ayuda, ¿verdad?, que llevamos, lo más impactante que recibimos fue la calidad de la gente
de aquí de Guayanilla y cómo nos reciben. Y yo quiero comenzar con esto para caer en el otro tema que vamos a estar hablando hoy, porque en ocasiones nosotros no nos damos cuenta cómo Dios va trabajando en nuestras vidas. Y eso no fue un proyecto tú solo, porque tú te mudaste con todo y familia y Kevin tiene un batallón de gente. Ese proyecto, Kevin, bastante general, ¿qué significó para ti y para tu familia? Pues mira, nosotros entregamos esa pastoral en abril 14 del 2024. Y lo que hicimos fue trabajar con la Iglesia de Discípulos de Cristo de Ponce y su First Spears, a quien le envío un saludo. Trabajar con la Iglesia de Discípulos de Cristo, con en una nueva etapa ministerial, estamos bien contentos. Y yo creo que todavía aún me duele no estar allí en el principio de la palabra. ¿Verdad? Se extrañan las conversaciones, se extrañan el hermano Pito con de café y repartir café al final del culto, se extrañan las comidas, los abrazos, el cariño, las risas de los niños que iban. Pero sobre todo yo pienso que me enseñó lecciones importantes. Yo creo que una de las lecciones más importantes que me enseñó la pastoral es que a veces como pastor, y obviamente ahora tengo el privilegio de verlo desde afuera, a veces en la pastoral, nosotros por ejemplo, por decirlo de alguna manera, consumimos la palabra del Señor porque hay una responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. Y hubo muchos momentos dados de crisis. Uno se metía en la palabra del Señor buscando consuelo para los demás y a veces desde esa perspectiva en la pastoral descuidamos el principio básico de que hay ocasiones en que tienes que consultar para ti, hay ocasiones en que tienes que no pretender que todo lo que tú recibes es para enseñarlo, sino que hay muchos momentos en los que tú recibes de la palabra es para edificar. Y yo creo que eso me lo enseñó la pastoral, sobre todo para reconfortarme y ir hacia adelante, porque cuando yo empecé en la pastoral fue en el huracán María, los terremotos y la pandemia, en una congregación pequeña que no tenía muchos recursos, ¿verdad? Y que nosotros estábamos allí sirviendo como recursos. La otra parte de la pastoral que me llevo, que para mí es bien importante, el impacto de tu pastoral no se puede medir nunca por cuántas personas terminaron asistiendo cuando sino por cuántas vidas fueron transformadas y que a lo largo del tiempo todavía te recuerdan, todavía te añoran, todavía te aman. Y yo creo que eso para mí es bien importante. Y yo creo que lo tercero es que los proyectos de vida que te da el Señor no son proyectos de vida individuales. Vemos los llamados, un llamado individual. Pues a la pastora Mili la llamaron para ser pastora. Mi contraargumento a eso es, a ti te llamaron y te convocaron, pero el llamado es para todos los tuyos que te rodean y que a veces nosotros como pastores tenemos que ser cuidadosos porque en el llamado de Dios tendemos a ser egoístas al contestarle sin tomar la otra parte del llamado que es muy importante. Y como tú bien dices, en mi caso, yo tengo 4 hijos, en ese momento 4 hijos más mi esposa, yo acaba de cambiar de trabajo en octubre cuando estaba terminando el trabajo, pero en la mano de Dios, cuando yo hablé con mi oficina y le dije, me voy a mudar a Guayanilla porque a todo esto, yo seguía viviendo en San Juan, mi oficina estaba en San Juan, los niños estudiaban en San Juan, o sea, no, que yo nunca, no fue que me mudé hacia Guayanilla, y dentro de ese reto, tratar de balancear todas las cosas era un poquito complicado, pero al final cuando uno mira lo que pasó y la forma en que te aman, y la forma en que atesoraron el hacerlo y cómo eso se extendió a tu familia, ellos aman a mis hijos, aman a Raquel, cómo Raquel pudo desarrollar un programa de la niñez que fue añorado por los niños de la iglesia y el impacto que uno puede tener en el barrio, más allá de si aumenta la asistencia. No, pues para mí fue bien. Hermoso lo que estás diciendo, porque a veces la gente
público y me dio una alegría y una emoción escuchar lo que en privado se atendió y se puso en público. Porque si uno como pastor pudiera hablar de todo lo que Dios está haciendo al interior de la iglesia, la gente no lo va a poder creer porque son cosas que no son medibles. Tú no puedes tomar y decir cómo esa persona tú la viste cuando llegó a cómo está ahora. Nadie lo va a poder medir. Quien único lo sabe eres tú como pastor que lo has estado trabajando. Y la realidad es que siempre van a haber retos más allá de lo que visualmente tú puedes percibir. Desde mi óptica y parte de mi aprendizaje fue que, y siempre fui bien enfático en la iglesia, yo prefiero una iglesia llena de la presencia de Dios y de gente con presencia de Dios que llena de gente que no tiene a Dios y que sus vidas no han sido transformadas. Y eso pues te lleva también a tomar decisiones fuertes en la pastoral. La pastoral realmente, yo no tengo seminario, yo llegué allí porque sentí el llamado del Señor y le dije que sí, pero te das cuenta que en la pastoral, más allá del acompañamiento, la parte administrativa, la discreción, el discernimiento, son factores bien importantes que no siempre te lo enseñan en el seminario. Y que esa experiencia que quizás ya yo tenía por haber trabajado en los negocios, pues me ayudó a poder entender y a poder manejar y nada, a tomar decisiones, que es parte de lo que uno hace. En este proceso de Kevin, desde el año pasado, Kevin está sufriendo diferentes procesos, ¿verdad? Porque ya los nenes no son tan nenes. Ya comenzamos con unos jóvenes. Que los que se están poniendo viejos son ellos, valga la aclaración, estoy totalmente de acuerdo contigo. Están en un proceso donde ya desde el año pasado comenzaste primero a dejar la nena. Ya cuando yo salgo de la pastoral en Guayanilla, una de las razones principales que me llevó a salir de la pastoral fue que Priscila había solicitado para estar en George Washington y ella la aceptaron en Washington. Eso fue 2024. En ese proceso yo iba a empezar en la universidad, ya va para el tercer año ahora. Wow, ya van 3 años. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a ese proceso de que ella se va, parte de ese proceso me llevó a decir, yo necesito tener tiempo de calidad con mi hija antes de que se vaya, porque la realidad es que estadísticamente quienes se van a estudiar en los Estados Unidos muy difícilmente regresan a vivir a Puerto Rico. Y yo quería dedicarle ese tiempo a poder estar con ella, a poder tener ese espacio de compartir. Así que ya Priscila está en tercer año y a Marco acabo de dejarlo en Pensilvania, allí en un sitio bien cálido, cerca en la frontera con Ontario, Canadá. Así que estás en otro proceso, porque entonces te quedan los 2 más pequeños que estás acá, pero entonces tienes a 2 en Estados Unidos y en diferentes áreas, que uno de otro tampoco están cerca. No, Marcos está quizá y Priscila están como a 6 horas en carro de distancia, que quizás no es una distancia súper grande, pero es considerable cuando tú estás estudiando, no tienes transportación, o sea que... Y Marco pues obviamente también entra en un proceso de una independencia que no tenía, de tomar decisiones, de jugar waterpolo porque se va a ir a jugar en la universidad, así que estamos, cuando esta es la mejor forma de tú poder describir cómo se sufre con contentura. Así es. Y aparte de todo, ¿verdad? Queremos decir que en medio de todo esto, Marcos viste una de las camisas del PUR, o sea, que es parte de nuestra delegación de waterpolo, que nos está trayendo tanta gloria ahora mismo y que nos estamos poco a poco metiendo y dejándonos sentir de que Puerto Rico está entrando y se está desarrollando en ese deporte de waterpolo. Y eso es una gran bendición y qué mejor que uno de los nuestros esté ahí.
con mucho gozo y mucho orgullo, ¿verdad? Y ahora entra en el programa nacional su hermano Adrián, que estará compitiendo también en octubre en Lima, Perú, en un evento internacional. Así que, ¿verdad? Es algo que apasiona y tú mencionaste lo de gritar en las gradas. Yo soy de los papás que a veces tienen que controlar y decir, espérate, cógelo suave, porque pues, a mí el deporte me entusiasma y cuando son los hijos de uno, Te entiendo, y yo soy igual, yo soy cuando igual. son los hijos de uno, pues, ¿qué uno puede hacer? Así es. Entonces, Kevin, hay algo que tengo en mi mano que estoy sumamente contenta con ello, pero sí estoy contenta de verlo, de los colores que tiene el libro, de la suavidad, de la dulzura, de la elegancia, porque, o sea, Diseñado por Priscila. pues mira, pues mi respeto, porque tiene unos colores hermosos, tiene una suavidad, a la misma vez una elegancia, unas fotos que inspiran, eh, y el libro dice la simpleza de la grandeza de Dios, y hay un círculo que dice descubre la belleza de una fe sencilla y profunda que transforma todo. Eh, ¿Qué es esto? Pues mira, básicamente, para hacer el cuento largo, corto, como uno dice, eh, yo hace, quizás Priscila tendría 4 años, o sea, estamos hablando quizás 14 años atrás. Yo iba conduciendo mi carro hacia el Salvation Army porque íbamos a dejar una casa de muñecas que ya Priscila no utilizaba. Y nada, mientras yo estoy guiando, empiezo a llorar. Estas veces que tú no entiendes tu llanto, no sabes por qué estás llorando y siento en el corazón como esa voz que me dice, la gente necesita saber que soy sencillo y estoy cercano. Y eso pues me impactó el corazón porque por muchos años nosotros siempre hemos hablado de la profundidad de Dios. Y quizás hemos confundido profundidad con, con Identidad. complejidad. Y entonces pues en ese momento yo estaba llorando y parte de ese pensamiento es, pero es que porque es tan difícil acercarse a Dios cuando la realidad es que Dios lo que quiere es romper la barrera para que tú libremente te acerques a Él. Y de ahí sale el concepto del título, la simpleza de la grandeza de Dios. Y parte de lo que dice, hay una frase que siempre me gusta resaltar, que la tienes ahí en esa primera página, que dice que la grandeza de Dios no se hace más pequeña cuando la entendemos con sencillez, se hace más cercana. Entonces, Dios lo que quiere es estar cercano. Dios no quiere participar. Evidentemente pasaron muchos años, y en este verano Dios me convocó y me dijo, ¿para cuándo? Y me senté y comencé a escribirlo. Y el contexto de la simpleza y la grandeza de Dios es literalmente utilizar ese texto que leíste de Génesis, donde dice que hay una semejanza de Dios en nosotros. O sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y nosotros, particularmente en la vida cristiana, hablamos de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza pecaminosa. Y este libro, aunque no pretende cambiar la teología ni decir que eso es una falsedad, lo que pretende es tratar de ver la otra cara de la moneda, de que cuando somos nuevas criaturas, hay una semejanza de Dios que está en nosotros. Así que mi naturaleza, y yo soy de los que me niego a pensar que mi naturaleza es exclusivamente pecaminosa. No, Dios me hizo a su imagen. Esa es mi naturaleza. Así que voy a encontrar en lo que yo hago cotidianamente respuesta. Es como cuando tú ves a tu hijo y hace algo y tú dices, "Ah, puro país". Porque es algo que como que viene ya innato, o que ves a tu hija y tú dices, eso es el papá porque yo no hago eso, a mí no salió. Porque tú reconoces esos rasgos, porque los has visto. Pues yo pienso que precisamente eso es lo que Dios ha hecho cuando dice, yo soy simple, quiero que seas cercano. Lo que te está diciendo es, tú tienes unos rasgos míos, que yo deposité en ti y que a través de lo que tú haces y de lo que tú eres, se pueden reflejar y se pueden ver. Y pasó algo esta mañana que me dejaste sin aliento, porque
cuando me dedicaste el libro, escribiste algo que jamás yo imaginé. Y eso, cuando nosotros estamos haciendo algún proyecto, nuestra pregunta constante, Kevin, es si el proyecto que hacemos, impacta a alguien, hacia dónde llega el proyecto. Y hay muchas cosas, como estábamos hablando ahorita, que no van a ser medibles. Y cuando yo abro el libro, me está diciendo que este La libro puedes se leer con confianza. escribió pensando en un café con Dios. O sea, cuéntame porque estruja el corazón. Mira, te cuento. La realidad es que cuando yo me enfrenté a diferentes procesos en la iglesia en Guayanilla, siempre hubo una apertura de poder venir aquí, de poder hablar, de poder testificar lo que Dios estaba haciendo. Pero hay algo que este espacio tiene que no necesariamente tiene otros espacios. Y como te decía cuando estábamos hablando ahorita, yo hice el libro, pero yo, aunque lo publiqué, yo no he presentado el libro, yo no he hecho ninguna actividad, porque le decía a mi esposa que yo quería que donde primero se hablara de mi libro fuera en este espacio, porque este espacio lo encuentro como un espacio primero sencillo. Aquí pues, no queremos hablar de una teología con palabras profundas, ni utilizar palabras de domingo, lo que queremos es conectar con la gente. Y lo que queremos es que la gente escuche el testimonio de lo que Dios ha ido haciendo en la vida de las diferentes personas y cómo ha ido impactando nuestra propia vida. Eso es uno. Segundo, a mí me parece que un café con Dios no es otra cosa que el intento de poder sentarnos a poder dialogar como si Dios estuviera tomándose un café con nosotros. Y yo percibo como si Jesucristo estuviera aquí con nosotros y se estuviera tomando un café. Y cuando redacté el libro, hice el proyecto del libro, siempre lo pensé y lo conceptualicé que una persona X que fuera a leer el libro, el lector, se pudiera sentar en una mesa con un café y con un lápiz y pudiera leer los encuentros que contiene el libro sin tener que leer el libro completo, sino detenerse, leer el encuentro y se van a fijar que en el libro hay unos espacios en donde yo converso con Dios y escribo qué fue lo que Dios me enseñó, escribo qué fue lo que percibí del encuentro, inclusive puedo escribir mis propios encuentros. Y esa es la intención del libro, de que tú que te lo puedas disfrutar sin prisa, con un café en la mano y sentir que es una conversación que Dios te está llamando a tener. Por eso este libro es La simpleza de la grandeza de Dios, encuentros que acercan. Cuando estoy mirando el libro, cada lectura, ¿verdad? Cada título, al final aparece una referencia bíblica, aparece algo que se titula Reflexiona sobre y una frase. En esta primera que dice sobre los hombros del Padre, cuando termina la lectura, automáticamente aparece la referencia bíblica de Primera de Samuel 17:45 y voy a leerlo. Dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Automáticamente aparece, reflexiona sobre y aparece una frase. Lo que Dios habló a mi corazón y todo en blanco. Quiere decir que ahí yo reflexiono de esa lectura y yo comienzo a escribir. Sí, porque la intención del libro es que sea un libro realmente interactivo. Esto no es un libro de estudio profundo, es un libro de conversaciones y lo que pretendo provocar es una conversación con Dios. Cuando estaba escribiendo el libro, y esta es la primera vez que se le pone cara al libro, porque si se fijan en las redes sociales, yo tengo una página de La simpleza y la grandeza de Dios, pero nunca se le ha puesto cara a quien está detrás de eso. Y lo hice a propósito, porque yo no me veo o me percibo como el autor, yo me percibo como el mensajero.
Y eso hace que el mensaje no sea mío, sino que es un mensaje que viene directo desde el corazón de Dios para conectarse contigo. Wow, pero es la primera vez que escucho eso, porque usualmente cuando estamos hablando de un libro, nosotros queremos resaltar el autor, porque a raíz de resaltar el autor, hay un marketing, a raíz de resaltar el autor hay unas ventas, a raíz de resaltar el autor hay este único movimiento. Y tú me estás diciendo que no estás resaltando el autor. El libro no habla de mí ni tiene una referencia más allá de que diga que es Kevin León. Lo que usualmente uno ve en los libros como la biografía del autor o cuántos libros ha escrito el autor o de dónde viene el autor, eso no lo vas a ver aquí porque siempre en el contexto de lo que estoy escribiendo siempre me percibí como el mensajero. Dios puso en mí una capacidad que otras personas pudieran tener y es cómo yo puedo transformar lo complejo y volverlo sencillo, sin muchas palabras, sin darle vueltas al asunto. Y ese es el concepto que estoy trayendo en este libro, porque este libro va a ser parte de una serie de 3 libros. El primero son los encuentros que te acercan a Dios. Dios pretende que tú puedas comprender su carácter. Y yo pienso que el fundamento de lo que nosotros somos y lo que despierta el Señor en nosotros, lo despierta cuando conocemos el carácter de Dios. Y parte de lo que dice el prólogo, y que para mí es bien importante, es que nosotros a través de los milagros conocemos el poder de Dios, pero a través de acercarnos a Dios conocemos su carácter, que es mucho más profundo. Y este libro son encuentros que acercan. Próximamente vendrá el próximo libro, que serán encuentros que te desafían. Y último, encuentros que multiplican. Yo quiero seguir una secuencia. Yo quiero que te acerques a Dios. Y una vez tú te acercas a Dios, te vas a sentir desafiado a ser obediente, a poder convertirte en siervo. Y evidentemente cuando tú eres obediente y te conviertes en siervo, multiplicas los frutos. Y eso es lo que yo quiero. O sea, que al final sería el encuentros que multiplican. De eso se trata. Saludamos por ahí, está Jaime Rodríguez, está también Yasmín. Yasmín, tienes una beba hermosa, Paulina está hermosa. Espero conocerla en algún momento. Por ahí también está Glory. Glory, un abrazo bien grande. Zoraida Ponce desde la suite de San Pablo. Un abrazo, Zoraida, bien fuerte. Allí también llega el Señor. Seguro que sí. Janet, un abrazo. Mami también está por ahí, un abrazote. Por ahí también está el pastor José Aramí Gerazo, que todavía no ha dormido desde el domingo con la celebración de los vaqueros. Felicidades a los vaqueros. Una vez termina de qué yo tengo con Dios, hay unas preguntas. O sea, está la formulas el espacio, dime qué descubriste, pero entonces me hace preguntas. ¿Qué me habló Dios a través de este encuentro? ¿Qué aspectos del carácter de Dios descubrí hoy? Ese es del primero. ¿Qué razones encuentro hoy para darle gracias a Dios? ¿Cómo puedo responder a este amor? Está siendo bien intencional con cada una de las lecturas. ¿Por qué intencional? Porque la única forma en que tú tienes cercanía con alguien es hablando, es reflexionando. La única forma en que yo pude haber conocido a la pastora Mili es hablando con ella y teniendo encuentros a propósito, ¿verdad? Y yo creo que cuando, por ejemplo, yo conocí a Raquel, yo no quería hacer otra cosa que hablar con Raquel. Así que mi intención dentro de esto es, en estos encuentros que te acercan, es que tú tengas la capacidad de acercarte a Dios y de utilizar este libro como una herramienta para provocar esa conversación con Dios. Hay una lectura, me gustaría que la buscaras para que tú mismo la hagas. Y es la que se titula El abrazo. Esa me encanta. Y me gustaría que usted escuchara esta lectura porque verdaderamente me llegó directo.
Escúchela. Hay momentos en la vida familiar que revelan verdades profundas de una manera sencilla. Un padre llega del trabajo cansado, ha tenido un día difícil, trae preocupaciones en la mente y solo desea encontrar un poco de descanso. Al entrar a la casa descubre que sus hijos no han recogido el cuarto, todo está fuera de lugar, ropa, juguetes, zapatos y cosas tiradas por todas partes. La frustración se apodera de él, levanta la voz, le grita. En ese instante siente que está corrigiendo, pero unos minutos después, cuando la casa queda en silencio, comienza a sentir el peso de lo que ocurrió. Se da cuenta de que su reacción no fue correcta, no era la forma. Quizás había una conversación que tener, pero no de esa manera. Entonces hace algo que no siempre es fácil para un adulto. Se acerca a sus hijos, se pone a su nivel y les pide perdón. No intenta justificar su cansancio, no culpa el trabajo, no minimiza lo que hizo, simplemente reconoce que se equivocó y les dice que lo siente. Esto es historia de la vida real. Eso te iba a decir. De situaciones que pasan. La respuesta de los hijos puede enseñarnos algo extraordinario. En su inocencia lo abrazan, le dicen que lo aman. En cuestión de segundos todo parece restaurado. No llevan una cuenta pendiente. No usan el error del padre como un arma para una próxima conversación. No permanecen distantes para hacerlo pagar por lo ocurrido. Lo perdonan y vuelven a acercarse como si el amor nunca hubiese estado en duda. Esa escena nos ayuda a comprender algo del perdón de Dios. Muchas veces imaginamos el perdón divino como una especie de trámite legal, como si Dios cerrara un expediente, pero se mantuviera distante, se mantuviera emocionalmente distante. Pensamos que nos perdona, pero que luego tendremos que ganarnos nuevamente su cercanía. Sin embargo, el carácter del Padre es mucho más hermoso. Cuando Dios perdona, restaura. No solo cancela la culpa, nos recibe nuevamente en sus brazos. No perdona para recordarnos constantemente lo que hicimos, sino para devolvernos a la relación que el pecado había roto. Su perdón no es frío ni distante. Es el abrazo de un Padre que ama más profundamente de lo que nosotros sabemos comprender. Eso no significa que nuestras acciones no tengan importancia. Tampoco significa que el pecado no tenga consecuencias. Pero sí significa que el amor de Dios es más grande que nuestra caída y que su deseo no es mantenernos lejos, sino acercarnos nuevamente a su corazón. El perdón de Dios no solo borra el pasado, restaura la cercanía que el pecado había roto. Dios no perdona como juez que simplemente cierra un expediente. Perdona como un padre que abre nuevamente su corazón. Uy, y la cita está en Miqueas 7:19 que dice, una vez más tendrás compasión de nosotros, pondrás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del mar. Reflexiona sobre lo que Dios habló a mi corazón. Y vamos a hacer este ejercicio, mi gente. Usted que nos está escuchando esta mañana, usted que comenzó a escucharnos la primera parte, ahora lo escuchó completo. ¿Qué me habló Dios a través de este encuentro del abrazo? Mira a ver, ¿qué te habló directamente a tu corazón a través de este encuentro? ¿Qué aspecto del carácter de Dios descubriste hoy? ¿Qué razones encuentro hoy para darle gracias y por qué? ¿Cómo puedo responder este amor? Hermoso, Kevin, porque cuando escucho la lectura, es lo que nosotros hacemos a diario. O sea, nosotros estamos trabajando, llegamos a las millas y no es solamente, ya llegamos con una agenda por hora. Porque a esta hora los muchachos tienen práctica o tienen esto o tienen culto, hay que salir corriendo, hay que estudiar, hay que hacer las asignaciones, pero tienen que descansar y tienen que estar en la cama a tal hora. Así que esas presiones que nosotros hemos permitido, valga la aclaración, todas esas presiones nos llevan a coger y estar como una olla de presión y esa olla de presión
como he dicho en muchas ocasiones, si no abrimos la válvula, esa válvula va a reventar y mata a cualquiera. Cuando nosotros hablamos de ello, lo que estamos diciendo es que cuando no abrimos esa válvula, esto puede ser tan sencillo como entrar, decirle 4 cosas a nuestra gente y escuchar eso, el silencio, porque en el silencio lo escuchamos. Y ese silencio tan duro que pega. Y yo creo que hay un aspecto interesante dentro de la lectura, y es que uno decide acercarse a Dios para pedirle perdón. Y no basta a veces solamente con pedirle perdón. Y esto, cuando hago este escrito, me imagino a todas aquellas personas que de alguna u otra manera se han sentido pecadores más allá del perdón de Dios y que la culpa los consume. Y hágase notar dentro de este encuentro que cuando el padre pide perdón, los hijos lo abrazan, pero está implícito ahí que el papá acepta el abrazo de quien perdona. Y yo creo que es importante porque nosotros mantenemos distantes a Dios por el sentimiento de culpa, cuando Dios lo que quiere en su amor es abrazarte. Y recibir el abrazo de Dios es restaurador. Y entender que el carácter de Dios no es de señalar, sino de transformar, es espectacular. No hay por qué sentir. Yo lo escribí directamente para decirle a aquellas personas, realmente no tienes por qué sentir culpa de lo que hiciste, porque aunque sí sabemos que pudieran haber consecuencias de los actos que nosotros podemos tener, el abrazo de Dios siempre está al alcance. Y eso para mí, pues, es indudable que la sencillez de Dios, pídeme perdón, yo te abrazo y yo borré tu pecado, seguimos para adelante. Y yo creo que no hay cosa más maravillosa que poder sentirse perdonado y sentir que el perdón restaura la relación. No hay que ganarse nada después de eso. El que nosotros llevemos el mensaje de que la restauración es real, que Dios restaura esos espacios cuando nosotros vamos directamente donde Él, pedimos perdón, eso es liberador, eso es sanador. Así que cuando miren cómo en esta lectura, tomando un evento cotidiano, llegamos directamente a ir más allá, porque posiblemente a usted lo remonta a otros espacios. Perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque mami me está escribiendo y me dice, esta lectura me lleva a mí cuando ustedes, yo las tenía en casa. O sea, mira cuántos años, o sea, no, yo voy a cumplir 33 años de casada. Y mi hermana salió hace 22 años más o menos también de casa. Así que mira lo que ella dice, esta lectura me lleva a mí, a cuando ustedes las tenían aquí. Yo no sé si era por los regueros o por los revoluces, desconozco. No sé por qué. Pero cuando nosotros tenemos este espacio, Kevin, que nos lleva a nosotros reflexionar, hay muchas gavetas, como yo le digo a la gente. Nuestras mochilas son como si tuviéramos un archivo y vamos abriendo gavetas en eventos y esos eventos van marcando nuestra vida porque salen a la luz cosas que posiblemente no hemos resuelto. Así que esta simpleza de la grandeza de Dios me lleva a mí a ver que hay cosas que posiblemente yo no he trabajado y son necesarias trabajarlas. Hay una persona que leyó el libro y me escribió, y parte de lo que argumentaba era, primero me dijo cuáles fueron sus encuentros favoritos, pero después escribió una frase que me llegó al corazón que dice, yo pensaba que estaba bien y que esto no me hacía falta, pero después de leerlo, cuánta falta y cuánta bendición recibí a través de la lectura. Y esa es la intención. Mi intención no es presentar un libro de teología. Mi intención es que cuando te mires en el espejo,
puedas decir, de verdad, Dios puso algo de Él en mí. Y mis acciones, mis respuestas pueden venir de esa naturaleza divina que Dios depositó. Quiere decir que el área testimonial no ha pasado de moda. Y en ocasiones nosotros seguimos cambiando, ¿verdad? Transformando nuestros espacios cúlticos y se nos pierde de perspectiva que a través del testimonio otras personas van a llegar a los pies de Cristo. Y esto es este libro testimonial. ¿Qué significa, Kevin, cuando una persona hacia ti te hace de las que ya comenzaron a leer, como me estabas contando ahora, pero posiblemente colocaste una lectura porque te impactó a ti, pero tú dices, pues mira, esto yo voy a poner esta historia aquí, y cuando alguien hace referencia a esa historia, ¿qué significa para ti? Yo creo que es lo voy a decir con mucha candidez, pero yo creo que es la validación de la obediencia. Cuando tú te mueves en obediencia, una de las cosas que me recomendaron fue añadir más encuentros al libro. Pero en mi tiempo de oración, yo entendía que 10 encuentros eran más que suficientes para poder conectar a la gente con Dios. Y parte de eso es, dentro de quizás 25 o 30 encuentros, poder escoger, ¿verdad? De manera artesanal, por decirlo de una manera, cuáles eran los que iban, y escuchar esas historias, pues para mí lo que hace es validar el punto de que en esencia Dios es el autor de este libro. Yo solamente soy el que escribió el mensaje. Y eso pues es bien gratificante. Uno no tiene palabras para poder decirlo, y como tú decías al principio del programa, si hay una persona que nosotros podamos bendecir, pues el proyecto valió la pena. Y eso es en esencia lo que yo quiero responder a la voz de Dios. Todo lo demás que venga con esto son beneficios marginales. Yo simplemente quiero ser obediente. Beneficios marginales. O sea, si llegó, bien. Y si no, también. Cuando nosotros estamos hablando de cómo nosotros sembrar en la vida de otras personas, nosotros vemos cómo el Señor sembró, y sembró, mas sin embargo, como una de las, ¿verdad? Hace 2 domingos atrás, predicábamos que no solamente estaba sembrando, sino que tenía la toalla disponible para una vez él veía la necesidad, irse a los pies, lavar los pies. O sea que el servicio era constante. Y de esto se trata. Hay otra lectura que estoy mirando así por encimita, y es atravesar la tormenta juntos. Y como yo quiero que usted busque el libro, no la vamos a leer, obviamente, pero esta de atravesar la tormenta juntos, rápido y en resumen, ¿qué es este episodio? Mira, en un resumen corto, a veces nosotros confundimos la bendición de Dios con Dios simplemente alejándonos de las tormentas para que no las atravesemos. Y parte del carácter de Dios y de las cosas que yo he aprendido es que hay tanto valor en el acompañamiento dentro de la tormenta que en una tormenta que le evita. Hay aprendizaje atravesando la tormenta. Y hay veces que nosotros decimos, Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió. Pero dentro de la tormenta vas a encontrar que hay valor en el acompañamiento de Dios. Y si me permites leer esa última parte, aunque yo sé que la gente debe buscar el libro. Este es el 9º encuentro dentro del libro. Y esa última parte dice, hay procesos que no escogeríamos vivir, pero que terminan produciendo un bien que solo podemos comprender con el paso del tiempo. En esos momentos la presencia de Dios se convierte en el lugar más seguro donde descansar. Quizá
el milagro que más necesitamos no sea siempre que Dios elimine inmediatamente la tormenta. Quizás el milagro quizás el milagro sea descubrir que nunca tendremos que atravesarla solos. Esto es bien fuerte lo que estás diciendo, porque en un momento de dificultad, nadie va a estar pensando que la presencia de Dios en medio de esa tormenta se va a convertir en el lugar más seguro y menos para descansar. Y sobre todo cuando lees el encuentro te das cuenta que se trata de mi hijo menor y de cómo esa tormenta, estando en la pastoral, se acercó a nosotros. Y quizás cuando tú lo leas te va a llevar a los tiempos cuando estuviste con tu hija, que aún en medio de la pastoral nos toca atravesar tormentas y la gente pensaría, pero ¿cómo? Si esta pastora es bien activa y todo el mundo la ama y sus hijos son bellos. Hay momentos que nos toca atravesar la tormenta y lo que podemos sacar de ella y aprender de Dios es que ese carácter de Dios de acompañar, de consolar, de restaurar, no se hace lejano cuando estamos en la tormenta, se hace cercano. Y quizás ese milagro más grande que podemos ver es que en medio de la tormenta pudimos sentir su presencia. Qué hermoso es poder expresarlo, pero es vivirlo, porque Él lo está diciendo con una alegría, sus ojos le están brillando, su sonrisa es espectacular, porque cuando nosotros, ¿verdad? Y ahora lo digo incluyéndome, cuando nosotros amamos y tenemos pasión por lo que hacemos, créame que quien primero se va a disfrutar las cosas somos nosotros. Ayer yo estaba anoche, un momento fuimos a un proyecto, ¿verdad? Que está haciendo Miliet, y es que cuando estoy leyendo esto por encima, me voló la cabeza porque en ocasiones uno no sabe, ¿verdad?, que ese espacio de descanso en medio de la tormenta es tan increíble porque te permite ver cómo Dios sigue obrando. Y ayer, en la tardecita, fuimos un momento, hicimos un pare, ¿verdad?, de esos obligados que hay que hacer. Y fuimos a este parque para ver un proyecto que está haciendo Miliet con bebés de 1 año y 9 meses en adelante, y se llama Baby Soccer. Y era algo tan espectacular como uno ver esos bebés, que hay muchos de ellos todavía no están en cuidado, y ver abuelos, papás, mamás, enseñando a los nenes cómo patear una bola, porque es media hora. Los papás salen sudados, los bebés están bien emocionados. Y en sequía. ¡Ay, qué! Pero era algo tan hermoso, porque algo tan sencillo como patear, a veces para ti es normal, pero para un papá que tiene un niño con una necesidad, con una discapacidad, tiene tanto valor que ese bebé patee la bola, que es algo tan increíble. Yo viendo cómo el papá estaba llorando porque ese niño pateó más, sin embargo los demás la pateaban regular, pero para ese papá, ese sentido, esa tormenta, en ese momento él vio el descanso. Mi bebé pudo patear una bola, un balón. O sea, que a lo mejor para mí no es una tormenta, pero para el que está a mi lado es un gran disturbio. Y cómo el Señor permite esos espacios, y entonces nosotros ver a Miliet tan contenta, moviéndose de un lado para otro, corriendo toda la cancha con esos bebés. Yo decía, wow, Señor, cuán grande es tu amor y tu fidelidad. En medio de todo, la sanidad no ha sido completa, pero está funcionando. Y eso es glorioso. Y la conversación con Dios cambia.
Totalmente. Porque en lugar de preguntar por qué a mí, hay una gratitud que dice gracias por estar conmigo. Uf, Y eso increíble. es lo que realmente es lo que pretendo con este libro, que la gente pueda encontrar en esas experiencias un encuentro que pueda escribir en el libro y que el libro se convierta en parte de esos propios encuentros que tiene la gente, porque hay mucho más semejanza de Dios en nosotros de la que nosotros podemos percibir. Pues tú sabes que se me ocurre que esa gente comparta contigo esos otros encuentros. Porque posiblemente uno se pregunte, pero verdaderamente hay algo de mí, de lo que yo puedo capturar de ese encuentro, que sea de bendición a otro. Y yo creo que esto va a ser de bendición a mucha gente, empezando por ti, Kevin. Porque como dije al principio y lo sigo diciendo, nunca vamos a saber cómo el Señor va a obrar en otras vidas con los proyectos que nosotros hacemos. ¿Cómo lo sabemos? Mediante estas conversaciones. Mediante estas conversaciones nosotros nos enteramos de cosas que si no fueran así, mire mi gente, no lo sabríamos. Así que este espacio vamos a crear para que usted pueda reaccionar a cada una de estas lecturas una vez usted pueda adquirir este libro y que usted se la puedan compartir a Kevin. Porque quién sabe si a lo mejor esa cuarta edición que todavía no la has pensado es ese resumen de este primer proyecto en donde otros le hablan a Kevin de lo que Dios sigue haciendo con ellos. Y lo que pueden hacer para aquellos que quieran seguirlo, pueden buscar en Facebook La Simpleza de la Grandeza de Dios y le va a aparecer una página, un fanpage. A través de Instagram buscan Grandeza Simple y les va a aparecer también. Allí compartimos, vamos a estar compartiendo algunos extractos del libro de manera diaria con la intención de que la gente pueda comenzar a reflexionar. El libro está disponible en Amazon. Eso te iba a preguntar. Pueden conseguirlo en Amazon, está disponible para la versión digital en Kindle y está disponible para la versión física. Y también lo pueden buscar en Apple Books, simplemente La Simpleza y la Grandeza de Dios, y ahí les va a aparecer. Ok, para aquella gente que no tiene la oportunidad, ¿verdad? Por alguna otra razón de enviarlo, de mandarlo a buscar por Amazon, algo así, ¿tú tendrás ejemplares disponibles? Si yo los puedo conseguir a través de la cuenta de autor, pueden escribirme por Messenger y yo me encargaría de quizás solicitar algunas otras copias. Y eventualmente, pues cuando ya formalmente lancemos el libro, pues también tendremos algunas otras oportunidades de coincidir en algunos lugares y espacios para tener el libro. Pues esto es bien importante, mi gente. Ya Amazon está aquí en Puerto Rico, no nos ganamos nada por esto, pero llega más rápido, dicen varios de los de aquí, ¿verdad? De las muchachas de aquí. Así que mire, haga una inversión para usted. Consiga este libro, La Simpleza de la Grandeza de Dios, y reaccione a estas lecturas y compártalas directamente en ese espacio que Kevin tiene, ¿verdad? En las redes sociales, para que pueda seguir bendiciendo a muchos otros. Hay momentos que nosotros decimos, Señor, ¿cómo nosotros podemos seguir regando esta semilla de tu amor? Mire, el Señor se ha destacado este mes de darnos a nosotros aquí en la brecha cosas tangibles para nosotros poder seguir sembrando esta semilla del amor de Dios. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué oportunidades el Señor nos regala. Y quiero decirle a la iglesia que en el día del domingo, ¿verdad? Sí, este domingo pasado, nosotros tuvimos ese espacio de bendición donde nosotros pudimos tomar como parte del comité evangelístico, ¿verdad?, de evangelismo, impactar la vida de varios niños para sacarlos de ese espacio de pobreza con Compassion Internacional. Y logramos
20 niños. Y esto es una gran bendición para mí. Esto ha sido glorioso. Hay personas que se han comunicado conmigo para saber si todavía tienen la oportunidad. Y si tienen la oportunidad, usted comuníquese conmigo. Si usted no lo puede hacer, discúlpeme, si usted no lo puede hacer solo o sola y necesita una persona para usted apadrinar uno de estos niños, me lo deja saber porque sí se pueden hacer en conjunto con otra persona. Y vamos a estar durante esta semana completa con la posibilidad de que usted pueda impactar otro niño. Así que mire cuán grande y maravilloso es Dios, que nos siguen dando herramientas, porque durante este mes, el tema del mes es intercesores del avivamiento. Y como intercesores del avivamiento, Dios nos ha puesto herramientas en nuestras manos para poder servir, poder impactar gente. Así que nos llegó una herramienta más. Y qué hermoso que nosotros podemos impactar gente con ello. Así que créeme que las voy a estar leyendo, voy a reaccionar y te las voy a compartir porque hay espacios que nosotros necesitamos fortalecer. Y un espacio de esos que necesitamos fortalecer es la lectura y es sumergirnos en la palabra. Y ese espacio a veces lo tenemos que hacer con el ministerio Dios Empuja. Si tú no lo haces porque sale de ti, pues de manera intencional te ayudamos a que lo puedas realizar. ¿Qué tú quieres lograr con esto para ir terminando? ¿Qué tú quieres lograr con este libro que vi? Te lo voy a resumir en un mensaje que en lugar de ser para todo el mundo es para la iglesia. Como parte del segundo libro, que son encuentros que desafían, vamos a mirar la palabra del sembrador que hablaste ahorita. Mi mensaje para la iglesia sería, cuando nosotros miramos la parábola del sembrador, tenemos el sembrador y tenemos 4 terrenos, y tenemos la semilla. Y la semilla es la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros vamos por el camino y en los terrenos que hay tiramos la semilla, pero a veces la iglesia ha determinado que en el pedregal voy a echar menos porque no se da, pero la mayoría de la semilla la voy a dejar para el campo bueno, para ese corazón que yo veo que está dispuesto a recibir la palabra del Señor. Y el desafío es a transformar esa visión de decir, la semilla no es mía, ¿por qué la retengo? Usted eche semilla en el terreno que sea, porque quien se encarga de germinarlo es el Señor. Pero Aleluya. si nosotros como iglesia restringimos la semilla porque juzgamos el terreno, Amén. no vamos a tener el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos. Oh, bonito, 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 bonito. Qué hermoso esas palabras para cerrar este café con Dios esta mañana. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo mi viejo pastor, el reverendo Luis Francisco del Pilar, que lo voy a mencionar hasta que el Señor me llame ante su presencia, me dijo, nadie quiere sembrar en el terreno donde hay espinos, mas sin embargo, échala, porque aunque te toque meterte y salir bien herida de allí, la cosecha va a ser tan hermosa. Así que cuando traíste ese mensaje, ahora mira, el archivo se abrió, la gaveta abrió, y a nosotros no nos toca y poder identificar dónde sí, dónde no. Tienes toda la razón. La semilla es de Dios. A ti te toca regarla. Él va a ser donde quiere, como quiere, aún habiendo sequía o no habiendo, si Él lo quiere que germine, va a germinar en el nombre del Señor. Qué grato tenerte esta mañana. Amén. Qué hermoso. Así que, gente, recuerda, Biblia abierta, sumergiéndonos en la palabra, con nuestro café en mano
y una grata compañía en el nombre del Señor. Así que Dios Amén. me los bendiga. Les bendiga.